Es el caso de nuestra entrevista de esta noche, porque es una entrevista que está muy relacionada con la manera en que el mundo ha cambiado finalmente a través de las redes sociales. Tiene mucho que ver con lo que es una tecnología absolutamente innovadora y tiene también que ver con una serie de derechos que hasta hace relativamente poco tiempo ni siquiera se planteaban desde una perspectiva jurídica, como puede ser el derecho al olvido, como puede ser el derecho de la protección de los menores frente al acoso, como puede ser el derecho a navegar con tranquilidad y seguridad por Internet. Es el caso, por supuesto, de nuestra invitada de esta noche, que es doña Macarena López Roberts. Macarena, muy buenas noches, muy bienvenida. Buenas noches, César. Encantada de estar en tu programa. Gracias por la oportunidad. Vamos a hablar en los próximos minutos de una tecnológica española que se llama RepScan, que por supuesto tiene su representación en España, pero que tiene también una oficina aquí en Miami, de la que se ocupa precisamente doña Macarena López Roberts, y que atiende a una serie de cuestiones que tienen que ver con el ámbito digital, que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Vamos a ver, doña Macarena, por resumirlo de manera breve, ¿cuándo empieza a funcionar esta empresa tecnológica RepScan y a qué se dedica fundamentalmente? Bien, pues RepScan empieza su actividad en febrero de 2021. Llevamos ya 2 años al frente de esta empresa tecnológica. Somos una legal tech española especializada en el análisis, detección y eliminación rápida de la reputación negativa en el ámbito digital. A través de nuestra plataforma, una plataforma SaaS, monitorizamos y alertamos sobre dichos contenidos en tiempo real. Noticias falsas, fotografías, vídeos, información privada, reseñas negativas también. Y lo que hacemos es mantener en todo momento la confidencialidad del cliente sobre la realización de este servicio. Empezamos en España, venimos de otra empresa anterior que se llamó Redpoints, especializada en la propiedad intelectual, y evolucionó para dar servicio a esta nueva demanda de mercado sobre el manejo de la reputación de las personas y empresas en el entorno digital. Cuando estamos hablando de mitigar o de eliminar la reputación negativa, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nos encontramos con alguien que es hijo de un presidente y ha recibido sobornos en Ucrania, ¿intentamos borrar todas las huellas que hay al respecto o estamos hablando de otra cosa distinta? Bueno, estamos hablando de otra cosa distinta porque si hablamos de reputación, nosotros también tenemos una reputación que mantener como empresa y hay una delgada línea roja que es importante tener en cuenta. Nosotros no atendemos a políticos en activo ni a cargos públicos, o bien en activo o bien retirados. Tampoco a los responsables o los protagonistas de delitos de sexuales y a las víctimas, temas relacionados con religiosos, xenofobia, racismo, etcétera. Por lo tanto, este señor de Ucrania creo que no le podríamos atender, sobre todo porque nuestros clientes demandan unos servicios muy concretos y es una delgadísima línea roja que no nos permite atender a ciertos clientes. Ahora, ¿cuál serían esos servicios concretos? ¿En qué se concretaría? Vamos a hablar luego del acoso, pero ¿en qué se concretaría esa reputación negativa y cuál es exactamente el servicio que desarrolla RepScan? Bien, la reputación negativa es lo primero que hacemos es un análisis de sentimiento a partir de un estudio reputacional exhaustivo donde averiguamos qué se dice de nosotros en la red. De esta manera, al detectar los contenidos negativos que hablan mal, que son ofensivos o que no son del todo exactos respecto a nuestra persona o nuestra empresa o nuestra reputación como trabajadores, como empresarios, analizamos uno por uno los enlaces que hablan mal. Lo bueno, estamos encantados de que sea así, pero nosotros sobre todo nos fijamos en lo malo, en lo que hay negativo en la red. Después de encontrarlo, lo que hacemos es analizarlo y ver cómo es de eliminable. Es decir, si tenemos 10 contenidos y esos 10 contenidos atentan a nuestra reputación en una escala de 0 a -10, entendiendo -10 como la peor, ahí vemos cómo actuar.
Se define cada uno, se cuantifica cada uno, se da un escalado de eliminable, probablemente eliminable o bajo en eliminación. Y a partir de ese momento se define una estrategia para poder en un tiempo determinado eliminar esos contenidos que afectan a nuestra reputación. Es decir, vamos a suponer que, por ejemplo, es un caso que se me está ocurriendo a bote pronto. Vamos a suponer que una cantante, que a fin de cuentas vive de cantar, se encuentra con una serie de contenidos en Internet, pues que, por ejemplo, la acusan de tener una moral sexual relajada, de tratar mal al servicio, etcétera, etcétera. Esa persona podría requerir los servicios de RepScan, podría intentar limpiar toda esa basura que ha ido apareciendo en las redes acerca de ella y que muchas veces no pasa de ser chismes. Desde luego que sí. De hecho, tenemos algunas personas bastante conocidas dentro de la sociedad española, no solo empresarios, sino famosos y famosas, que han solicitado nuestros servicios precisamente para eliminar, mitigar esos contenidos que hablan mal de esas personas, más allá de su proyecto profesional o de a lo que se dediquen. Es posible hacerlo. Lo que hace la persona es que detecta ese contenido en la red, nos pasa la información, nosotros lo analizamos de una manera concienzuda y a partir de ahí procedemos a la eliminación. ¿Qué ocurre cuando una eliminación no es posible? Lo que se hace es una estrategia de hundimiento y es una generación de contenido positivo que hable sobre la persona, no son cosas inventadas, sino elementos, contenido que se pueda generar positivo y lo que hace es que se van desplazando los contenidos negativos no fácilmente eliminables a las páginas 2 y 3 de Google, donde las estadísticas nos dicen que el 3% de la población, por ejemplo, no llega en sus búsquedas a la página 3. Entonces es una estrategia mixta, es una estrategia conjunta que lo primero que hace es eliminar lo que se puede eliminar y lo que no, desplazarlo. Es decir, siguiendo el ejemplo la cantante X, y aseguro que no tengo a nadie en la cabeza en estos momentos, es un ejemplo totalmente imaginario. Esta persona, lo que sucedería es que se borraría la referencia de que parece ser que trata con la punta del pie al servicio, que maltrata a la gente a sus órdenes, y eso desaparecería o se vería desplazado, porque a lo mejor lo que empieza a aparecer en Internet es información de cómo esta cantante, pues hay un día al año que va a un hogar de niños totalmente abandonados, o porque da donativos caritativos, o porque forma parte de una cofradía. Pongo por caso. Por ejemplo, efectivamente. Entonces, para empezar, esa cantante lo que es una generadora de contenidos positivos porque es una artista y su arte ya genera algo que beneficia a la sociedad y que evidentemente es algo de valor. Es un contenido en sí mismo de valor. Si esa persona ha tenido un desencuentro con la persona que trabaja para ella y esa otra persona ha generado un odio, los famosos haters respecto a su empleadora, pues es evidente que hay que resolver algo entre esas dos personas, pero que salga ese desencuentro a la red y que provoque un malestar o como muchas veces decimos, ¿no? Cómo nos gusta hablar mal de los demás. Entonces la red es un magnífico difusor para todo este tipo de ensañamiento y de señalamiento y muchas veces pues lo que hacemos es miente que algo queda o difunde que ya llegará a cualquier otro que quiera escucharlo y hacerse eco, además de esa cosa negativa, ¿no? Es cierto, no cabe la menor duda de eso, pero estamos hablando de que aquí excluiríamos las críticas a cargos públicos, a políticos en activo, etcétera, etcétera. El problema con este perfil es que aunque tú hayas tenido un cargo político, los vaivenes de la política tú mejor que nadie sabe cómo van. Entonces, un político en activo puede haber estado vilipendiado por sus opositores y haber generado en su trabajo en sí mismo una serie de contenidos negativos, pero por la propia profesión en sí. Entonces es muy difícil poder ayudarle a eliminar cosas cuando a los 5 segundos va a haber otras cosas, otras noticias, otros detalles que generen otra vez contenido negativo. Entonces es una especie de mare magnum de contenidos que se retroalimentan los unos a los otros. Todos sabemos que cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, en Google sobre una noticia, enseguida aparecen en la parte inferior de las páginas web las noticias relacionadas respecto a algo que tiene que ver
o no. A veces es tangencial, pero otras veces incide directamente con el primer contenido. Entonces es una especie como de camino sin fin donde unas noticias se relacionan con otras. Entonces pongamos que un señor ha cometido un error dentro de la política o 12 errores. Esto está subsanado, ha habido un juicio, salió mal parado o bien parado. Da igual lo que ocurra porque se va a seguir hablando, se va a seguir generando contenido negativo por esta inercia de que una cosa llama a la otra. Entonces, en nuestro trabajo no luciría, a esta persona no la podríamos ayudar y sería un problema tremendo que además incide directamente va directamente contra nuestro trabajo y nuestra manera de hacer las cosas. ¿Qué pasaría con el caso de aquellas personas que efectivamente no tienen ni mucho menos una relación con un delito, con una falta legal, etcétera, etcétera, pero a la que continuamente le recuerdan, pues por ejemplo, que su padre ayudaba a la familia Pujol a llevarse dinero a Panamá? Y estoy pensando en un caso concreto, o le están recordando continuamente que hubo un tío suyo que se sentó en el banquillo porque estaba implicado en un fraude en la caja de ahorros, etcétera, con lo cual el nombre de esta persona, independientemente de que no tuviera ningún trato con su padre, con su tío, con un primo que trabajaba en una caja de ahorros, etcétera, continuamente cada vez que se la menciona es para recordar la relación y arrojar una sombra sobre ella que no tiene nada que ver con esos hechos. ¿Qué pasa en un caso como ese? En esos casos se analiza en profundidad cuál es el caso y cómo está afectando a la reputación de la persona. De hecho, tenemos varios casos en este sentido en los que estamos trabajando. Yo, además, como víctima por la trayectoria que tú conoces, del caso de mi padre durante 40 años, he tenido que poner en limpito un montón de cosas que se decían sobre mi padre y sobre mi familia. Lo mismo ocurre con otros de nuestros clientes. Entonces, cuando es tangencial, cuando la persona no es la protagonista de ese agravio, utilizamos la misma estrategia de analizar exactamente qué es lo que está haciendo daño, de qué manera se puede eliminar y siempre con base legal. César, es importantísimo tener este punto sobre la mesa